Y bueno amigos, estamos listos para nuevo video que les adelanto viene bastante interesante. No va a ser un video, bueno, no sé si va a ser largo porque las dos editoriales que vamos a escuchar son medio amplias, ambas duran alrededor de 4 minutos, pero es espectacular chicos, la verdad. Vamos a escuchar algo demasiado increíble. A mí me parece bastante increíble. De Sergio Valentín, que estaba en Fútbol o es Radio o algo así, una cosa así, un programa de estos de radio que son de España. Y también vamos a escuchar a Miguel Quintana en Marca, por supuesto, que me pareció espectacular, de verdad. Los dos son para sentarse, escucharlos sobre la situación del Real Madrid y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque habla de muchas cosas espantosas que están sucediendo ahí dentro de ese club y que debería tenernos bastante preocupados. Al menos a mí me tiene muy preocupado. De todos modos, bueno, yo les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos y sobre el final del mismo saber sus opiniones en los comentarios. Y bueno chiquillos, vamos a empezar con esta de Sergio Valentín. A ver, yo quiero aclarar algo aquí. Hay mucha gente con mucho pesimismo, ya están echando a los caballos a Álvaro Arbeloa. Es cierto que el club seguramente sea el primero en echar a Arbeloa a los caballos, lo ha tirado ahí en este matadero que es el club a día de hoy. Eso es totalmente cierto, pero es que ya este hombre está aquí, muchachos. Ya Alonso no está, ya no está Ancelotti, ya no está Zidane. Parece que Zidane no se terminó decidiendo de volver al Madrid y hay que apoyar a Arbeloa a muerte. O sea, no nos queda de otras. Al menos yo lo percibo de esa manera. Si está Arbeloa o si está Pedrerol mañana de entrenador del Real Madrid, yo voy a estar con la persona que esté intentando ayudar al Madrid. Además hay que ponerle en valor a Arbeloa el hecho de que se haya querido meter en esta locura que es el Madrid a día de hoy. Sin embargo, poniéndome un poco del lado de Arbeloa, la oportunidad de dirigir al Real Madrid probablemente le llegue una sola vez en la vida y sobre todo porque me parece que a lo mejor no termine siendo un entrenador de superélite, puede terminar siendo un gran entrenador, pero bueno, vamos a ver, pero por eso les digo, hay que apoyar y más nada muchachos. Obviamente el que no quiera apoyar, yo también lo voy a entender, pero definitivamente es que no nos queda de otra. Vamos a empezar con lo de Sergio Valentín. Y simplemente voy a relatar de forma cronológica hechos significativos, porque ha habido mucho, que se han sucedido en el club desde la llegada de Xabi Alonso para que luego debatan mis compañeros y ustedes puedan formar su opinión de la mejor forma posible. Antes de que terminara la pasada temporada sin ningún título importante para el Real Madrid, los futbolistas y el club llegaron a la misma conclusión. Con Ancelotti no se entrenaba lo suficiente y no se trabajaban los partidos para poder competir al máximo nivel. Por eso se ficha a Xabi Alonso. Xabi Alonso, por cierto, es una apuesta de José Ángel Sánchez, el mismo que apostó por Rafa Benítez y Julen Lopetegui. A ver, este punto no me parece menor definitivamente, y perdón que me esté moviendo un poquito aquí, no me parece un punto menor porque el hecho de que Alonso no lo haya traído como tal, entre comillas, aunque seguramente Florentino es el que dio el sí definitivo, no es significativo que estos últimos dos entrenadores más este Alonso, que supuestamente han sido apuestas de José Ángel, hayan terminado como hayan terminado. Esto quiere decir que por parte de la directiva o ese mando más alto que es Florentino no haya contado directamente con el apoyo de la directiva, por así decirlo, porque es la cabeza principal. No, esto es bastante significativo. En el Mundial de Clubes se empieza a notar la mano del nuevo entrenador, así lo reflejan las crónicas deportivas. Portada, por ejemplo, del diario Marca el 28 de junio tras ganar 0-3. Xavi se inventa un nuevo Madrid, titulan. Luego más abajo, Xavi deja su impronta en solo 10 días. Variedad de sistemas, la nueva posición de Güler. Sin embargo, en ese Mundial de Clubes, Xavi vive su primer conflicto. Ante el Paris Saint-Germain, Vinicius Junior iba a ser suplente. Y pronto se supo que el brasileño estaba enfadado por su nuevo rol. Aún así, nadie puede cuestionar los resultados de Xabi Alonso. En los primeros 14 partidos, 13 victorias y una derrota. 35 goles a favor y 11 en contra. La derrota, es verdad que es muy dolorosa, es ante el Atlético de Madrid 5-2. Y como contamos en Fútbol Radio al día siguiente, pese a que era la primera derrota, Florentino Pérez ya iba hablando mal de Xabi Alonso con periodistas. 14 partidos, 13 victorias, incluyendo una ante el Barcelona, y el Madrid era líder en primera división. Y ya salían voces en contra de Xabi Alonso desde dentro del club. Bueno, subimos más informaciones, por ejemplo, que los jugadores decían que Xavi se creía a Guardiola.
Jugadores que hemos sabido llegaban con el tiempo justo para entrenar, que se marchaban con el toque de campana. Me parece muy particular esto y muchachos, de verdad, yo cada día estoy más decepcionado de los futbolistas del Real Madrid y esto no es la primera vez que lo escuchamos, esto de que Xavi se creía Guardiola, puede que incluso puedan llegar a tener razón, de que Alonso tal vez estuvo equivocado en muchas cosas, que lo estuvo, pero o sea, que venga a decirte, o sea, estamos hablando de un futbolista que es campeón del mundo, campeón de la Champions, además reventó la Bundesliga totalmente monopolizada por un Bayern de Múnich durante década y media probablemente, y que venga un Bellingham de la vida que ha ganado una Champions siendo bastante fundamental, pero a decir esto, pongo a Bellingham como ejemplo, ¿no? De un tipo como Xabi Alonso, es que me parece absolutamente de locos, definitivamente. Mira, yo no quiero tampoco decir, mira, que me voy a morir con Alonso, no, porque el Madrid, pues, necesitaba un cambio, ustedes me han escuchado decir eso, pero es que me parece increíble, definitivamente increíble. Y no se quedaban a hacer el trabajo de gimnasio, esto lo contó ayer Edu Aguirre, y a los que no les gustaban los vídeos de más de 1 minuto de duración. Por eso Xabi Alonso tuvo que cambiar la duración. Y tampoco les gustaba viajar el día antes del partido, como sucedió antes de jugar en Bilbao. Estas son informaciones. Con nuestros ojos vimos, por ejemplo, la reacción de Vinicius cuando fue sustituido. También leímos el comunicado donde no se disculpaba ante Xabi Alonso. Y cómo Fede Valverde se negaba a calentar en Kazajistán. En todos estos casos, el club se puso de lado, o lo que es lo mismo, del lado de los jugadores. Vinicius, recordemos, es capitán. Fede Valverde también es capitán. Se ha dado la casualidad de que los dos son capitanes. Y Carvajal, al que no hemos escuchado que también es capitán, es el primero, sí que habló en Arabia Saudí hace unos días. Le preguntaron por el enfado de Vinicius en el Clásico y dijo que le encantaban los jugadores que se enfadaban cuando les quitaban. Y sobre Valverde dijo que no hizo nada mal al decir que no quería jugar de lateral derecho. También hemos sabido, esta mañana lo ha contado Ramón Álvarez de Mon, que ha habido mala convivencia en Arabia Saudí con 2 futbolistas. Fede Valverde, repite, y también Jude Bellingham. Hoy hemos visto también a Antonio Pintus dirigiendo la preparación física con Arbeloa. En diciembre, Florentino Pérez le sugirió a Xabi Alonso que le metiera en su equipo. Le sugirió. En enero se lo pidió. Y Xabi Alonso, en las 2 ocasiones, se negó. Hoy Pintus ya está trabajando con Arbeloa. Y por último, hemos sabido una conversación entre Xabi Alonso y Florentino Pérez. El técnico le dijo que era imposible dominar el vestuario si los jugadores tenían tanto poder y siempre eran respaldados por el club. Que esto le restaba autoridad, incluso en decisiones deportivas. Es que me parece de locos, de verdad. Mira, tú puedes ser... Mira, había mucha gente diciendo, y esto lo quiero acotar rapidito antes de meternos con Miguel Quintana. Muchachos, había mucha gente diciendo, pero ¿por qué Xavi, con todo el supuesto carácter que tenía, no hizo nada, no sentó a no sé quién, no sentó a no sé qué? Porque Alonso sabía que estaba sentenciado y sabía que sentar a Vinicius, sentar a Mbappé, no meter a Fede Valverde el siguiente partido cuando decidió no calentar. Y mira que de todos estos, el que más me ha sorprendido es Fede Valverde, porque es seguramente, que se entienda esto, el más cara de tonto de todos estos es Valverde, y me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero Xabi Alonso sabía que si hacía eso estaba en la calle al día siguiente, era imposible hacerlo, y es precisamente eso lo que lo terminó matando, ¿no? Es que me parece increíble, por eso las imposiciones de este club hace que sea muy difícil que se pueda reconducir la situación, y ojalá Florentino pues lo pueda tener en cuenta y lo pueda tratar de llevar, aunque yo creo de verdad que esto huele a Galácticos 2.0 y vamos a ver cómo es que acaba, pero está complicado. Mira que ya le han puesto a Pintus ahí a Arbeloa, quieras o no, porque básicamente es un quieras o no, ¿no? Pasamos al siguiente, que en este caso es el de Miguel Quintana, muchachones. Ustedes saben que yo pienso que Miguel Quintana se ha equivocado muchas veces. Hay cosas en las que evidentemente, muchachos, no estoy del todo de acuerdo, pero me parece un tipo un periodista bastante interesante definitivamente, y estos 4:39 me parecen también maravillosos. Entre todos lo mataron y él solito se murió. Podría cortar la editorial aquí, entre todos lo mataron y él solito se mató. Me parece un titular espectacular, porque así como los jugadores no contribuyeron, así como el club florentino y toda esta gente no contribuyó, Alonso tampoco contribuyó a que esta relación fuera lo más estable posible, tomando unas decisiones que, bueno, continuemos. No se me ocurre una mejor frase que esta para sintetizar todo lo que pienso sobre la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.
Igual ahora queda muy lejos, pero hacía muchos años que el Real Madrid no incorporaba a un entrenador tan deseado por el seguidor madridista como Xabi Alonso. Seguramente desde Mourinho. Sus años como jugador del conjunto blanco, los entrenadores que lo habían dirigido, su éxito en el Bayer Leverkusen y el doloroso final de la era Carlo Ancelotti parecían situar al hombre perfecto en el momento y en el lugar indicados. Ahora ya sabemos que no lo fue. Pero lo más preocupante es que tengo la sensación de que no tuvo ni una sola oportunidad de serlo. A Xabi Alonso le entregaron un puzzle con una caja que asegura que la imagen resultante va a ser portentosa. Una maravilla. Pero la cruda realidad es que cuando abres esa caja, el puzzle está incompleto. Le faltan varias piezas imprescindibles para completarlo. Algunas están repetidas y las más importantes, encima, no encajan entre sí. Xabi Alonso se tenía que apañar con eso. Su primera decisión fue hacerlo a su manera, reorganizando un poquito el orden natural de las piezas. Para eso, en teoría, le habían fichado. El resultado no fue precisamente una maravilla, pero era algo reconocible. Había potencial. Un potencial que no descubrimos, porque algunas de esas piezas estaban algo forzadas, incómodas. Que si no juego en mi sitio, que si hay que correr mucho, que si tengo que ver vídeos de más de 1 minuto, imposibles. Entonces llegaron las dudas, las fricciones y los desaires, y el club, en ese momento crucial, decidió ponerse de lado. Que viene a ser lo mismo que situarse del lado de un vestuario que ya le había dado la espalda al que consideraba su padre. Xabi Alonso, que no era ni su padre, ni tampoco parecía su entrenador, optó entonces por renunciar a su idea en pos de recuperar a los futbolistas. Pero aquel fue el principio de un fin que ya estaba escrito. El resultado a nivel táctico fue un Frankenstein sin ningún tipo de sentido que no tenía pinta de ir a ningún lado. Su proyecto estaba herido y el club no ha querido ayudarle, ni reforzándole, ni legitimándole, ni apoyándole, ni fichando. Así que llegados a este punto, es cierto, lo mejor era destituirle. El problema es que detrás de esta destitución vuelve a florecer la sensación de que el Real Madrid navega sin rumbo, esperando que el destino le encuentre a él y no al revés. Y esto no es cosa de entrenador. El entrenador en el Real Madrid nunca ha sido lo más importante, ni lo más decisivo. Lo más importante siempre han sido los futbolistas y el presidente. Y ellos son los que no están cumpliendo con su parte del trato. Ellos son los que llevan un par de años sin estar a la altura. Y lo de los futbolistas, bueno, son ciclos. Pero lo de Florentino Pérez a mí me sorprende una barbaridad. Porque en esta piedra, Florentino ya tropezó hace 20 años. Pero es que igual, entre la crisis deportiva, el fracaso de la Superliga, el incompleto proyecto Bernabéu y el difícil mapa de relaciones institucionales que ahora mismo tiene el club, lo que hay que empezar a pensar y a decir es que el rey está desnudo. El final es absolutamente demoledor. Yo creo que no puedo añadirle mucho más a esto de Miguel Quintana. Han sido 4 minutos 39 segundos, muchachos, de excelencia y además de un atrevimiento pocas veces visto, sobre todo hablando de un equipo como el Real Madrid, de un presidente como Florentino Pérez, a quien quiero muchísimo y espero que Diosito pues le regale muchísimos más años de vida, pero que la sensación queda es que esto no
de que le ha pasado lo mismo que la primera vez, ¿no? Aquella vez de los Galácticos y que tuvo que dimitir. La sensación es esa, de verdad. Yo espero que este haya sido un golpe importante de que, bueno, Florentino aparentemente tiene algunos planes con el Madrid, de aquello de la Sociedad Anónima Deportiva. Yo no me voy a meter en eso todavía. No creo que sea buena idea en este momento, pero me imagino que Florentino querrá estar más tiempo en el Real Madrid para él intentar o hacer lo que él considere que es lo mejor para el equipo, ¿no? Y entiendo que eso, manteniendo estos resultados y estas cosas a nivel deportivo, me imagino que va a terminar siendo insostenible y él lo sabe, y espero que reconduzca la situación en definitiva. El hecho de que esta gente esté pensando en Zinedine Zidane, porque es la información que se tiene por ahí. De hecho, por ahí creo que leí un tweet esta mañana, no recuerdo dónde lo vi, que se habla también de Jürgen Klopp. A mí me da la sensación de que mira, sí, es reconocer el error. Nos equivocamos. Vamos a ver quién es capaz de conducir esto, y la verdad me cuesta creer. Primero, hablando sobre todo con un tipo como Klopp se vaya a meter en una vuelta de esta, y menos teniendo en cuenta que no va a tener ningún tipo de poder sobre absolutamente nada, más que colocar alguna alineación a su gusto. Y si lo decían también me cuesta creerlo, aunque me costaría creerlo mucho menos que lo de Jürgen Klopp, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Ánimo, vamos a salir de esta como hemos salido de muchas. Yo quiero pensar que este va a ser un año bonito, que va a llegar Arbeloa y los va a poner bien locos a correr, que les va a dar Vive 100, no sé cómo se llaman las bebidas energéticas, Monster, y los va a poner a correr por ahí para ganar la Champions. Pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona todo esto. Se me ha ido un poco largo el video, pero es que ha sido espectacular las dos que hemos escuchado. Y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.